A modo de introducción, las revisiones sistemáticas consisten en revisiones, como había comentado previamente, de la literatura existente en un área temática definida y que utilizan métodos explícitos para realizar distintos procesos, entre los cuales tenemos una búsqueda exhaustiva de información y en segunda instancia una evaluación crítica de la evidencia científica y de los estudios individuales que son incluidos dentro de esa revisión, así como la síntesis de la evidencia disponible. Y aquí quiero aclarar porque habitualmente, por lo menos en el área de salud, hablamos de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Las revisiones sistemáticas es el proceso en donde lo que hacemos es buscar información en distintas fuentes, bases de datos, y recopilar esa información de acuerdo a ciertos criterios y llegar a un resultado que es una revisión cualitativa. Por lo menos en la metodología Cochrane, que es como el máximo nivel de evidencia en salud y en medicina, se hablan de revisiones narrativas, pero que en realidad corresponden a revisiones sistemáticas que solo llegan a ordenar información, recopilan información, la ordenan y entregan un resultado. Y luego se hablan de las revisiones sistemáticas y metaanálisis, específicamente al metaanálisis como un análisis estadístico posterior a la revisión sistemática y que lo que hace es, recopilando toda esta información que se obtuvo en la revisión sistemática, se hace un análisis estadístico para entregar un valor conjunto. ¿Ok? Pero hoy vamos a hablar principalmente de revisiones sistemáticas, ya que en otro taller posterior me parece que se va a abordar la temática de metaanálisis. Bien, como les comentaba previamente, las revisiones sistemáticas, entonces, en palabras simples, son un resumen claro y estructurado de información orientada, pero orientada ¿a qué? A responder una pregunta de información, y en el caso de las revisiones sistemáticas tiene unas características. La pregunta de investigación de una revisión sistemática es una pregunta específica, clara, estructurada, de acuerdo a ciertos criterios que luego vamos a abordar en la presentación, para responder esa pregunta lo más delimitada posible. Dado entonces que integran información de múltiples fuentes, pero principalmente son artículos científicos y en algunos casos algunas otras fuentes como bases de datos, o dependiendo de la revisión, y que representan en el área de medicina y medicina basada en evidencia y todas las corrientes asociadas a la medicina basada en evidencia, el mayor nivel de evidencia disponible dentro del nivel jerárquico de conocimiento científico en nuestra área temática. ¿El por qué es el mayor nivel de evidencia disponible? Debido a que habitualmente los estudios, ya sean ensayos clínicos, nosotros hablamos habitualmente de salud, pero si alguien tiene una consulta lo puede dejar para el final. Los ensayos clínicos, por ejemplo, los estudios transversales, correlacionales u otros, lo que hacen es entregar información respecto a un N, un tamaño muestral, un número determinado de sujetos de estudio, que tienden, aunque el estudio sea numeroso, sea poblacional, tienden a tener valores pequeños de la muestra, un subgrupo dentro de la población de estudio. Cuando se realizan las revisiones sistemáticas, como se incluyen distintas fuentes, distintos estudios primarios que nosotros vamos a unir, vamos a sintetizar, y en el caso que se generara un metaanálisis, lo que hacemos estadísticamente es juntar todos esos datos, por supuesto con criterios metodológicos, y entregamos un valor conjunto, el cual presenta un N mucho más grande, más numeroso que cada uno de los estudios por separado. Como se entrega ese valor conjunto con un N muy numeroso, mucho más grande que cualquiera de los estudios por separado, entonces el valor o la información que entrega ese resultado es mucho más potente desde el punto de vista del N y desde el punto de vista de la obtención de los datos y la rigurosidad
de esa obtención de resultados. Por ende, presenta un mayor nivel de conocimiento que cada uno de los estudios por separado. Es por eso que yo hablaba de que las revisiones sistemáticas son el más alto nivel de evidencia jerárquica y se caracterizan por seguir, como yo les hablaba, un orden claro, establecido y reproducible, a diferencia de la revisión narrativa o revisión de la literatura clásica, tradicional, que es como la contraparte de la revisión sistemática, la cual siempre se basó principalmente en la experiencia de los investigadores o de los autores y en base a esa experiencia, esa opinión de expertos se generaba la revisión. Por contraparte, la revisión sistemática presenta una metodología estructurada, definida, un paso a paso, que es lo que vamos a tratar en esta presentación. Pero antes de pasar a las etapas propiamente tal, quiero detenerme en esto que comentaba yo que se diferenciaba la revisión narrativa o tradicional de la revisión sistemática, pero no desde el punto de vista de que una es mejor o de que otras es peor, sino que entendiendo que los dos tipos de revisiones, que existen múltiples, son distintos tipos de revisiones y que van a responder preguntas distintas. ¿Ok? No es que la revisión narrativa de la literatura sea mala y la revisión sistemática sea buena, sino que van a ir a responder preguntas distintas. La revisión narrativa tradicional busca responder una pregunta mucho más amplia, no tan definida, no tan estructurada como la revisión sistemática. Por ende, no quiero decir que una, como decía, una sea buena, mala o hay que escoger una u otra, sino que lo que debemos tener presente es qué tipo de pregunta de investigación va a ir a responder un tipo de revisión u otro. Bien, este esquema sé que puede parecer un poco denso, pero en realidad, es la traducción de múltiples fuentes de información que nos llevan a definir estas etapas que son lo que nosotros hablamos de etapas de la revisión sistemática. Si ustedes, yo dejé algunos links ahí en el chat, ustedes pueden ingresar, se van a dar cuenta que ninguno de los artículos tiene propiamente tal la totalidad de las etapas que estamos viendo ahora, sino que es una unión desde el punto de vista metodológico de las revisiones Cochrane, las directrices o las guías Prisma y algunas otras fuentes que nos llevaron entonces a definir estas etapas que distintos autores mencionan y establecen como las etapas de una revisión sistemática. Y si nos damos cuenta, tenemos una gran cantidad de etapas, desde un inicio que la primera etapa es la formulación de la pregunta de investigación. Siempre una revisión sistemática va a partir desde una pregunta de investigación que es la que va a llevar la directriz o el desarrollo de todo el proceso de investigación y que en el área de medicina, ciencias de la salud, hablamos de distintos acrónimos los cuales nos pueden ayudar a estructurar la pregunta de investigación. En este caso, hablamos del acrónimo PICOT, que ya vamos a entrar a definirlo, definido principalmente desde el punto de vista de las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos controlados y aleatorizados, que es el mayor nivel de evidencia dentro de los estudios primarios. Entonces, primero vamos a definir la pregunta de investigación, posteriormente vamos a pasar a realizar una búsqueda de información respecto a qué información existe previamente en esta área temática. Si es que existen revisiones previas desarrolladas o no que primero respondan esa temática, esa idea, y en segunda instancia que vayan a responder la pregunta de investigación que es la que nosotros formulamos en la etapa previa. Posteriormente, que nosotros revisemos que existe o no existe revisiones sistemáticas anteriores o previas, pasamos entonces a una etapa que es la escritura del protocolo y que a lo largo de la presentación vamos a abordar más en profundidad, que es
¿A qué nos referimos con escribir o definir protocolo? Establecer todos los lineamientos que van a guiar esta revisión sistemática desde el punto de vista, desde la pregunta de investigación, los objetivos del estudio, la o las hipótesis de investigación y desde el punto de vista metodológico, bueno, además mencionar la justificación, la viabilidad del estudio y desde el punto de vista metodológico cuál va a ser la población de estudio. Nosotros hablamos de población de estudio debido a que con que trabajamos son sujetos de estudio, pero podría ser en otra área de conocimiento objetos de estudio. Vamos a definir cada uno de los criterios. La población, qué características presenta o debiera presentar la población que va a ser incluida en la revisión, los criterios de selección para los estudios que vamos a incluir en esta revisión. Vamos a mencionar cuál va a ser el proceso de búsqueda, por ejemplo. Vamos a definir cuáles van a ser las bases de datos que vamos a consultar. Vamos a definir en este protocolo cuáles van a ser las palabras clave o incluso la estrategia de búsqueda para cada una de esas bases de datos. Vamos a ir a definir eh, cómo va a ser el proceso de selección, que habitualmente se lleva a cabo en dos etapas. Vamos a definir cuántas personas van a llevar a cabo la revisión. Vamos a definir cómo se va a dirimir esas diferencias en la selección de los estudios. Vamos a definir cuáles son las variables de estudio, los outcomes primarios y secundarios, cuáles son las variables de estudio de interés o de resultado que nosotros queremos de la revisión. Vamos a definir cómo vamos a llevar a cabo la extracción la extracción de los datos y todos los aspectos de la revisión sistemática. Ese protocolo nos va a servir de guía para el desarrollo de todo el proyecto y también va a venir a dirimir diferencias que tengamos o dudas que tengamos a lo largo entonces del desarrollo de la revisión. Posteriormente de llevar a cabo el protocolo de investigación, pasamos a hacer una búsqueda sistemática en diversas bases de datos que publiquen artículos. Por supuesto, vamos a hacer una selección de las bases de datos dependiendo del área temática que estemos llevando a cabo la revisión, porque no es lo mismo si queremos buscar estudios de intervención que modifican variables de estudio, así queremos realizar una revisión que responde a una pregunta desde estudios observacionales o si es que lo vamos a llevar a cabo, por ejemplo, en áreas temáticas como o áreas de desarrollo e investigación como ingeniería, humanidades. Cada área de estudio tiene sus propias bases de datos, si bien se comparten algunas, pero habitualmente se presentan bases de datos distintas. Y luego vamos a abordar algunas de ellas. Posteriormente a la búsqueda de información, lo que hacemos es la selección de los estudios que van a ser incluidos en la revisión. Y esa selección se hace en dos etapas. Una primera etapa de cribado o primera etapa de selección, en donde vamos a revisar tanto títulos y resúmenes y posteriormente, en una segunda etapa, lo vamos a hacer ya en los documentos completos, el full text que vamos a revisar. Y posteriormente, entonces, a esa selección, que vamos a abordar estos puntos nuevamente. Yo simplemente aquí estoy mostrando las etapas en general. Luego pasamos a una exportar, eh, me adelanté, perdón. Luego de la búsqueda, lo que hacemos es exportar los resultados de las bases de datos y ahí pasamos al proceso de cribado, que es la selección en una primera etapa, y el paso 7 que es la obtención del texto completo. Posteriormente a esto, revisamos la idoneidad, entonces, si es que cumple los criterios de inclusión cada uno de los manuscritos, y cuando nos quedamos con el total de documentos seleccionados, pensemos que esto va a depender un poco de la revisión y la área temática y cuánta información existe.
Nosotros habitualmente, con el grupo que trabajo yo por lo menos, las revisiones tienden a variar en el proceso de selección. En una primera etapa, cuando nosotros hacemos la exportación de los datos, hay revisiones que hemos encontrado 12.000 resultados, como otras que han encontrado 5.000, 4.000. ¿Por qué hablamos de estos números tan amplios de resultados cuando hacemos la exploración en las bases de datos? Porque la revisión sistemática busca que nada de la información disponible en las bases de datos que nosotros consultamos puedan quedar fuera de este proceso de búsqueda y luego en el proceso de selección. ¿Para qué? Para que se tenga toda la información disponible en esas bases de datos, ¿ok? Y podamos realmente tener toda la información disponible y no solo nos quedemos con parte de esa información, porque esa etapa deficiente lo que hace es introducir errores, sesgos en el proceso metodológico de la búsqueda. Posteriormente, entonces, nos quedamos con X cantidad, no sé, pongamos un ejemplo, de 12.000 resultados de las 4 o 5 bases de datos, nos quedamos con 30 artículos, ya aquí propiamente son artículos. De esos 30 artículos vamos a hacer una etapa que es la bola de nieve, tenemos dos bolas de nieve en realidad. Tenemos una bola de nieve hacia atrás que vamos a ir a consultar en las referencias o en la bibliografía de esos 30 artículos. Vamos a revisar en las referencias cuáles de esas pudiesen o cumplen en realidad los criterios de inclusión, y en caso que se encuentren, entonces se incorporan a los resultados. Y esto se llama una búsqueda manual. Nosotros en una primera etapa buscamos en las bases de datos, nos quedamos con los 30 artículos, y cuando vamos a hacer la bola de nieve hacia atrás, podemos encontrar dos o tres artículos que no estaban indexados probablemente en esas bases de datos, y incorporamos de forma manual esos tres artículos. Luego que tenemos los 33 artículos, hacemos una bola de nieve hacia adelante. ¿A qué nos referimos con una bola de nieve hacia adelante? Vamos a ir a buscar todos los documentos que hayan citado posterior a la publicación de esos 33 artículos. Y vamos a aplicar nuevamente los criterios de selección para poder verificar que alguno de esos estudios posteriormente publicados pudiesen cumplir los criterios de nuestra revisión. Y cuando revisamos esa bola de nieve hacia adelante, por ejemplo, pudiesen existir dos estudios más que también cumplieran eh, los criterios de selección para ser incluidos, y nos quedamos entonces con el proceso completo de la búsqueda en las distintas bases de datos, la selección y la incorporación manual de 35 eh, artículos o manuscritos que cumplieran los criterios de selección. Y si se fijan, ahí realmente podemos a acercarnos a tener la totalidad de la información disponible entonces en esas bases de datos y en esos documentos. Posteriormente a esto pasamos a una etapa posterior que es una lectura crítica desde el punto de vista no solo de leer el full text, que ya lo hicimos en un paso previo, sino de la aplicación de instrumentos que vengan a revisar la calidad metodológica de los estudios incluidos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? Aplicamos listas de chequeo a cada uno de los estudios incluidos para revisar el nivel de evidencia, por ejemplo, que pudiese ser a través de las directrices GRADE, y también aplicamos listas de chequeo para los riesgos de sesgos, sesgos de publicación, sesgos de confusión de cada uno de esos documentos, que debemos, por supuesto, incorporar en los aspectos metodológicos de la revisión para posteriormente realizar la extracción de datos y la síntesis de información. Es lo que hacemos acá. De cada uno de los estudios, entonces, nosotros previamente en el protocolo establecimos cuáles iban a ser las variables de estudio y cómo iba a ser aplicado el proceso de extracción de datos. El proceso de extracción de datos, lo recomendable es que se lleve a cabo por más de un revisor
de forma simultánea, entonces que podamos en algún momento contrastar esta extracción de datos debido a que lamentablemente cometemos errores tanto en el proceso de selección como también en la extracción de datos. Y esos errores no son voluntarios, son errores que cometemos dentro del proceso debido a que muchas veces las variables de estudio que nosotros extraemos datos se encuentran, por ejemplo, en otra unidad de medida o se encuentran, no como, por ejemplo, si en el estudio definimos que íbamos a obtener la media y la desviación estándar, a lo mejor en un estudio no obtenía la media y tenía la mediana, el rango intercuartílico o el intervalo de confianza y hacemos transformación de esos datos en donde es fácil cometer errores. Por ende, hacemos ese proceso por duplicado y luego hay un tercer revisor que contrasta los datos para revisar diferencias en ese proceso de extracción. Y es así entonces como al extraer los datos en una base de datos, posteriormente hacemos la síntesis, construimos las tablas de resultados y en donde hay una reevaluación de la literatura, desde el punto de vista metodológico, un poco como les había hablado en la etapa 10 de lectura crítica, y generamos las tablas de síntesis. Si es que la revisión es revisión sistemática sin metaanálisis, luego del punto 13, que es la generación de la síntesis de información, pasamos por supuesto a la etapa 15, sin la etapa 14, que es la escritura y publicación de los resultados. Si es que la revisión sistemática es revisión sistemática y metaanálisis, pasamos entonces a la etapa 14, que es ya teniendo las tablas con los resultados en una base de datos, entonces hacemos un análisis de estos resultados y generamos un resultado conjunto. Un resultado conjunto habitualmente que compara ya sea la variable que nosotros estemos abordando, y nos entrega un resultado conjunto similar a al análisis de riesgos, pero va a depender del tipo de estudio. Y si es que entonces generamos el metaanálisis, pasamos a la última etapa, que es la escritura y publicación de los resultados. Sé que son muchas etapas, eh, sé que puede ser tedioso, pero lo importante es llevar a cabo cada una de estas etapas siguiendo los protocolos que definimos en la etapa 3. ¿Ok? Y habitualmente no es una persona individual, sino que es un grupo de investigación el que lleva a cabo la revisión sistemática debido a que necesita de más de una persona para diversas etapas. Entonces, por eso es que habitualmente las revisiones se llevan a cabo en un equipo y no de forma individual. Bien, ahora vamos a ir abordando algunas de las etapas, no las vamos a abordar todas. Nosotros pusimos una lupa en alguna de estas etapas, pero que si hay alguna consulta respecto a las otras etapas que no abordemos, no hay ningún problema, nos comentan al final de la presentación y también vamos a dejar nuestros correos electrónicos, por lo menos yo, y creo que Fabián también vamos a dejar nuestro correo electrónico en caso que quedara una duda. Eh, Fabián compartió al inicio un link de un Drive, que es donde está la presentación, si es que alguien quisiera consultarla, y luego al final vamos a volver a compartir el link de la presentación. Bien, entonces como comentábamos, dentro de las etapas de la revisión sistemática, la primera de ellas es formular la pregunta de investigación que nosotros queremos abordar y que vamos a esforzarnos, vamos a dedicar una cantidad importante de tiempo a responder esta pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características de esta pregunta? La pregunta primero debe estar bien delimitada, bien formulada, para que pueda ser contestable a través de la revisión sistemática. Como lo decíamos, debe estar bien delimitada de acuerdo a los componentes de la pregunta de investigación. Debe ayudar entonces a que los lectores entiendan el desarrollo del proyecto
así como también ayudar a que los revisores posteriormente del trabajo del manuscrito puedan buscar y encontrar a través del desarrollo del estudio la respuesta. Nosotros dejamos algunos acrónimos. Yo sé que esto va a depender del área en la que ustedes estén trabajando. Habitualmente en la medicina basada en evidencia hablamos de un acrónimo que es PICO o PICOT para los estudios de intervención. Son estudios en seres humanos que modifican una variable de estudio y luego posteriormente van a ir a medir cuál fue el efecto de esa intervención. Y para los estudios observacionales hablamos del acrónimo PECO, PECO o PECOS y que vamos a abordar posteriormente. Y acá está disponible también, yo fui dejando los links para que pudiéramos o ustedes pudieran consultar cada una de las fuentes. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando con el acrónimo PICOR? Hablamos de la población o el problema, que vamos a abordar la intervención y definimos la intervención que vamos a buscar desarrollar. Luego vamos a abordar una comparación, un grupo de comparación de ese grupo de intervención. Posteriormente, la O corresponde a los outcomes, a los resultados esperados que nosotros buscamos abordar mediante esta revisión. Y por último, la T, que es en algunos estudios se utiliza, no siempre, que puede ser de temporalidad en caso de que fuera necesario por la intervención, de que necesitara un tiempo de la intervención, un tiempo de seguimiento, así como también en otros estudios se refiere al tipo de estudio. Nosotros pusimos acá un ejemplo y es importante que sigamos y caractericemos estos componentes. Si se fijan acá, trabajamos con el acrónimo PICO, que desde el punto de vista de la población, para el ejemplo, vamos a hablar de deportistas de ambos sexos, de entre 18 y 65 años, y que pudiesen ser deportistas de élite o deportistas recreativos. Eh, Luego, en la intervención-exposición, vamos a hablar que la intervención va a ser la ingesta de café con cafeína o cafeína. Vamos a definir la dosis de esa cantidad de cafeína para el estudio, la posología u otros aspectos importantes de la intervención. Por otra parte, tenemos el comparador y nos vamos a referir que si existe o no grupo de comparación, y en el último caso, los outcomes que se refieren al rendimiento deportivo. Pero aquí debemos definir qué vamos a abordar como rendimiento. En base a esos criterios definimos dos preguntas de investigación. La primera pregunta, si se fijan, es una pregunta un poco más amplia que pudiese ser atingente, ser respondida a través de una revisión narrativa, no una revisión sistemática, que es ¿cuál es la evidencia sobre los efectos del consumo de café con cafeína en el rendimiento deportivo de deportistas, adultos, recreativos y de es una pregunta un poco más amplia sin definir cada uno de los puntos y que quiere abordar información general sobre el área temática. Y en una segunda etapa, no quiero decir que esta pregunta sea perfecta, simplemente para el ejemplo, tenemos una pregunta de una posible revisión sistemática. Y aquí hacemos una aclaración. En deportistas adultos de ambos sexos, recreativos o de élite, el consumo de café con cafeína comparado con café descafeinado o sin cafeína mejora el rendimiento deportivo medido mediante pruebas de fuerza, resistencia, potencia, tiempo, hasta el agotamiento. Posteriormente a que nosotros desarrollamos la pregunta de investigación, la segunda etapa es llevar a cabo una revisión. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer una revisión de revisiones sistemáticas anteriormente? Ya sean revisiones publicadas o revisiones que se estén llevando a cabo.
¿Por qué? Porque el esfuerzo para un equipo de investigación, así como los recursos que se van a invertir en desarrollar esta revisión, son recursos amplios desde el punto de vista económico, de tiempo y de esfuerzo. Que por ende, si es que existe una revisión previa, sería que estaríamos un poco mal utilizando esos recursos para poder responder una pregunta que ya existe. Ahora, ¿existen salvedades? Sí. No siempre que exista una revisión sistemática previa, quiere decir que automáticamente vamos a dejar de lado el desarrollo de esta revisión. ¿Ok? Pero crear una revisión sistemática duplicada, que, o sea, que ya existe, es una pérdida de tiempo, de recursos y que debiese ser evitada. Debiéramos a lo mejor tal vez revisar la pregunta de investigación y revisar si es que realmente es ese aspecto o no el que queremos abordar. Si encontramos una revisión sistemática previa, abandonamos la idea de nuestro estudio, aquí queda la duda. Y bueno, queremos responder un poquito esta pregunta. Si es que hubiesen revisiones sistemáticas publicadas previamente sobre la temática, si existe, bueno, nos debemos hacer otras preguntas. Primero, ¿es actualizada o está actualizada esa revisión? Probablemente, si fue una revisión sistemática publicada hace 5 años, ya se generó nuevo conocimiento durante esos 5 años y pudiese justificar desarrollar una nueva revisión sistemática o la continuación de esa revisión sistemática previa que entonces pueda actualizar el conocimiento en esa área temática. Una segunda pregunta que debiéramos abordar es, ¿está bien realizada, está bien hecha esa revisión desde el punto de vista metodológico? Y aquí debiéramos revisar a través, por ejemplo, de una lista de chequeo y revisar la revisión previa a ver si es que cometieron algún error en la metodología. Por supuesto, probablemente no fue desarrollada adrede o cometido adrede ese error, pero puede que existiese alguno, sí. ¿Por qué? Porque principalmente el conocimiento va progresando y cada vez se desarrollan revisiones sistemáticas más exhaustivas que probablemente una revisión anterior previa no consideró alguno de estos aspectos metodológicos. Bueno, una tercera pregunta sería, ¿focaliza sobre la misma pregunta exacta? Hay veces que la temática es la misma, pero no es la misma pregunta de investigación. Bueno, si no fuera la misma pregunta de investigación, se justificaría el desarrollar una nueva revisión en base a esta pregunta que nosotros quisiéramos responder. Por supuesto, esa pregunta va a responder a una problemática que existe y que es necesaria de responder. La La metodología metodología es lo es lo mismo, mismo, creo que creo se que se algún... Gracias. La metodología es similar o presenta algunas variaciones. Y por último, ¿es necesario replicar la revisión sistemática por algún punto de vista, como habíamos comentado previamente, desde el punto de vista de la actualización o de que nosotros detectáramos, por ejemplo, algún problema metodológico o conflictos de interés? Hay estudios que parte del grupo de investigación no declaró conflictos de interés y bueno, sería importante abordarlo desde una perspectiva nueva, tal vez sí, y nos justificará entonces que desarrolláramos una nueva revisión. Por otra parte, tenemos que hay revisiones sistemáticas previas, pero que en el momento que se llevó a cabo no existía una gran cantidad de información disponible en esa temática y muchas veces son revisiones sistemáticas vacías, o sea que se lleva a cabo la revisión sistemática, pero se concluye que no hay estudios previos o que no hay estudios previos que puedan ser contrastables o comparables debido a por las diferencias metodológicas de los estudios primarios que fueron encontrados. Entonces, desde ese punto de vista, también se pudiese justificar que no hay suficientes datos para la síntesis de información o que fue una revisión sistemática vacía.
Y aquí también pudiésemos hacernos la pregunta, ¿es necesario que sea una revisión sistemática o pudiésemos generar otro tipo de revisión como un scoping review, una revisión rápida u otro tipo de revisión? Bien, posteriormente entonces, a que nosotros, o no, antes de posterior, no, nos estamos pasando a la siguiente etapa. ¿Dónde, y este es un punto práctico que quisimos abordar, dónde pudiésemos consultar esas revisiones previas? Tenemos dos grandes formas de revisar esas revisiones previas. Por una parte, podemos buscar en una base o en varias bases de datos del área temática que nosotros quisiéramos abordar. Por ejemplo, nosotros en salud, medicina, utilizamos PubMed, que es una base de datos abierta que tiene una gran cantidad de revistas indexadas. Entonces nosotros probablemente iríamos a consultar a PubMed si es que existe una revisión sistemática previa, pero también vamos a revisar si es que existe un protocolo de revisión sistemática previa. Pero existen otras fuentes de datos. Por ejemplo, si que fuera de ensayos clínicos o de estudios de intervención, pudiésemos consultar en la Biblioteca Central de Cochrane, que recopila información sobre distintas publicaciones de ensayos de intervención de distintas revistas, pero una de las principales fuentes donde pudiéramos ir a consultar es Próspero. Próspero es una base de datos de registro de revisiones sistemáticas. Y es una de las primeras que fueron generadas por la Universidad de York y que en su momento era fácil de realizar el registro del protocolo, pero que como empezó a aumentar una cantidad importante de revisiones sistemáticas, cada vez fue más difícil incluir este protocolo en Próspero y empiezan a surgir otras bases de datos como InPlace o OSF u otras. Ya existen múltiples bases de datos para registro del protocolo de investigación. Posteriormente, entonces, que nosotros generamos la búsqueda de revisiones previas y de protocolos, sé que alguien levantó la manito, creo que al final, bueno, no creo, al final de la presentación vamos a dejar disponible para hacer preguntas y que si que lo puede registrar la pregunta y luego la abordamos sin problema. Bien, posteriormente que revisamos si es que existía alguna revisión sistemática o algún protocolo, el paso siguiente es realizar nosotros nuestro protocolo. Para esto existen lineamientos y directrices para el desarrollo de un protocolo de investigación. Sí, existe las directrices PRISMA-P, que es protocolo de Prisma. Pero antes de eso, vamos, ¿qué es un protocolo? Un protocolo de revisión sistemática, ¿qué es lo que hace? Describe, por una parte, la justificación de llevar a cabo esta revisión, va a también describir la pregunta de investigación, los objetivos de la revisión, así como la o las hipótesis que sustentan o que quieren ser comprobadas en la revisión sistemática, así como los métodos o materiales y métodos que se planifica la revisión. Entonces, esta es una etapa vital, importante de la revisión porque hay que destinar una cantidad de tiempo importante a pensar en cómo vamos a llevar a cabo la revisión. Desde el punto de vista, desde el proceso de búsqueda de información hasta cómo vamos a analizar los resultados. Como les comentaba, los protocolos entonces deben ser desarrollados a priori, o sea, antes de llevar a cabo la revisión sistemática y deben ser publicados. Deben ser idealmente publicados, ya sea en Próspero o en otra base de datos, y también, además de ser publicado en una base de datos para revisiones sistemáticas, de protocolos de revisiones sistemáticas,
También pueden ser publicados como Bueno, manuscritos, como primera interesante. instancia, en algunas revistas, dependiendo del área de desarrollo. Por ejemplo, nosotros en salud habitualmente se publican los protocolos, además de la base de datos de protocolos, en revistas como eh, Systematic Review, eh, BMJ Open, Medicine u otras revistas que aceptan la publicación de manuscritos de protocolo. ¿Por qué es importante que esté disponible el protocolo, ya sea en la base de datos o además de la base de datos, una publicación? Porque permite que los lectores de la revisión puedan ir a contrastar cuando la revisión fue publicada o ya fue publicada, puedan contrastar los aspectos metodológicos que se plantearon al inicio en el protocolo y si es que se llevaron a cabo a lo largo de la revisión sistemática. Y si existen diferencias, algo hay. Algo ocurrió durante el proceso porque esa diferencia entre el protocolo y la publicación de la revisión sistemática significa que hubieron modificaciones de ese protocolo. Y esa modificación puede introducir errores, sesgos al desarrollo del proyecto de investigación. Entonces, por eso es importante que sea público en distintas instancias el protocolo, que es el cómo vamos a hacer. ¿Qué aspectos considera el protocolo de investigación desde la justificación del estudio? ¿Por qué se va a llevar a cabo esa revisión sistemática? Como yo les comentaba, la pregunta de investigación. Vamos a definir los objetivos del estudio. Vamos a definir las hipótesis. Vamos a definir qué población de estudio va a ser abordada, cuáles van a ser los criterios de inclusión de los estudios, tanto criterios de exclusión como de inclusión de los manuscritos que fueron obtenidos a través de la búsqueda de información. Vamos a definir qué bases de datos vamos a consultar. Vamos a definir cuáles van a ser las palabras clave de la estrategia de búsqueda para llevar a cabo esa búsqueda de información. Vamos a definir dónde vamos a unificar, por ejemplo, dónde vamos a congregar todos esos resultados de las bases de datos. ¿Cómo se va a llevar a cabo el proceso de selección en primera etapa? ¿Cuántos van a ser los revisores que van a revisar cada uno de esos resultados? ¿Va a haber un tercer revisor? Ese tercer revisor, ¿qué va a hacer? ¿Cuáles van a ser los criterios que va a llevar a cabo ese tercer revisor cuando hay diferencias entre un primer revisor y un segundo revisor? ¿Cómo va a dirimir esas diferencias? En una segunda etapa, que es al leer el documento completo, ¿cuáles van a ser los criterios de inclusión? ¿Cómo va a ser ese proceso de selección? ¿Va a haber en una segunda etapa un primer y un segundo revisor y un tercer revisor? ¿Cómo se va a llevar a cabo eh, esta bola de nieve, que es la búsqueda manual, tanto de los manuscritos que fueron incluidos hacia atrás, como cómo se va a llevar la bola de nieve hacia adelante? ¿En qué bases de datos vamos a consultar esa búsqueda de artículos que referenciaron los artículos que nosotros consideramos para ser incluida en la revisión sistemática? ¿Cómo se va a llevar a cabo la extracción de datos? ¿Va a haber uno o dos personas que hagan la extracción de datos? ¿Va a haber un tercero? Sí que hay diferencias. ¿En dónde vamos a llevar a cabo ese proceso de extracción de datos? Se me pasaba en el proceso de selección que existen sistemas propiamente tal para hacer la selección, como también se pudiese hacer a través de otra vía manual eh, la selección de los estudios. Vamos a definir qué listas o test vamos a aplicar para definir el riesgo de publicación, riesgo de confusión u otros. Cómo vamos a categorizar la información de acuerdo a qué directrices. Y cada Y uno de los cada uno aspectos de que estos se es desarrollen en la revisión sistemática. Acá dejamos disponible los links de Prisma, Prisma P específicamente para
el desarrollo de un protocolo de revisión y también ya los compartimos a través del chat, pero lo vamos a volver a compartir al final. Y acá yo les traigo la lista de chequeo. Si se fijan, la lista de chequeo de Prisma lo que hace es venir a guiarnos en la escritura del protocolo de investigación y permite también al lector y a los revisores poder revisar si es que estamos cumpliendo con estos aspectos de forma que debiera tener este protocolo de investigación, desde los aspectos del título hasta los aspectos, en este caso, de la introducción, del respaldo, sustento desde el punto de vista financiero, sponsor u otros. Y en una segunda etapa, si se fijan acá en los puntos 9 8 hablamos de los aspectos metodológicos, cuáles van a ser los criterios de elegibilidad, las fuentes de información, el proceso de selección, dónde vamos a recopilar los datos, cuáles son los outcomes, la evaluación del riesgo de sesgo, así como el proceso de síntesis y también en caso de que estuviéramos evaluando otros aspectos metodológicos desde el punto de vista de los riesgos. En la presentación está, pero como les decía, también los vamos a volver a compartir los links. Es toda información abierta. Ustedes pueden encontrar tanto los artículos como las listas de chequeo de Prisma P, Prisma 2020, que es la actualización de Prisma, y distintos aspectos metodológicos en Prisma en la página de Prisma existe una página propiamente tal que la vamos a volver a cumplir. Bien, luego que nosotros desarrollamos el protocolo de investigación, lo publicamos en una base de datos de revisiones sistemáticas o a lo mejor bien publicamos el protocolo, pasamos a la siguiente etapa que es la búsqueda y exploración de las bases de datos. Como comentábamos, nosotros definimos en el protocolo cómo íbamos a llevar a cabo la búsqueda. Un aspecto inicial de la búsqueda y la exploración de las bases de datos es que se recomienda dentro de las directrices de Prisma como mínimo poder consultar 3 bases de datos. Pero lo habitual es que una revisión sistemática que consulta 3 bases de datos es una revisión un poco ligera desde el punto de vista de la exhaustividad de la búsqueda de información. ¿Por qué hablamos de múltiples bases de datos? Debido a que distintas revistas son indexadas en distintas bases de datos y que por ende hay una base que no es 100% compatible desde el punto de vista de que una base no indexa la totalidad de las otras revistas en otra base de datos, sino que tienden a complementarse. O sea, hay revistas que son indexadas, por ejemplo, en Web of Science y a la vez son indexadas en Scopus, pero no es la totalidad. Por ende, lo que nosotros hacemos en el proceso de búsqueda es buscar en varias bases de datos que permitan entonces llegar a la mayor cantidad de evidencia disponible publicada en esa área temática. Y es por eso entonces que se recomienda mínimo 3 bases de datos. Cuando nosotros trabajamos con criterios Cochrane, se recomienda mínimo 3 bases de datos, pero habitualmente se consultan más. Cuando hablamos de 3 bases de datos, es como el mínimo. Habitualmente, una revisión un poco más exhaustiva en cuanto a la búsqueda va entre 4 a 5 bases de datos y se habla que una búsqueda más robusta sería en 5 o más bases de datos que nosotros consultásemos para poder obtener resultados de esa búsqueda de información. ¿Qué es lo que hacemos? Buscar en múltiples bases de datos para que ningún estudio que pudiese cumplir los aspectos tanto de las variables de estudio como de los resultados quede fuera o quedara afuera. ¿Ok? Entonces, luego que
nosotros ya definimos las bases de datos, lo que hacemos es generar una estrategia de búsqueda, y creo que el taller anterior trató de estrategias de búsqueda, que son la unión de palabras o palabras clave para la búsqueda que representan tanto la población de estudio, los objetos de estudio, y así también como la intervención, el comparador o la exposición. Y entonces construimos esta estrategia de búsqueda con palabras claves unido con términos booleanos para nuestra estrategia de búsqueda, que vamos a construirla para una base de datos. Y luego vamos a adaptar esa búsqueda a las diversas bases de datos, debido a que no todas presentan la misma forma de buscar. Entonces, habitualmente construimos para una que es la más general o que tiene características en común, y luego vamos a adaptar esa estrategia de búsqueda para distintas bases de datos y vamos a realizar la búsqueda. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de extraer los resultados? ¿Qué ocurre si yo voy a la base de datos, aplico la estrategia de búsqueda? Hoy voy a obtener un resultado, pero si yo la vuelvo a aplicar en 2 meses más, voy a tener una mayor cantidad de resultados. Por ende, lo que se recomienda acá es llevar a cabo la búsqueda de información el mismo día en las diversas bases de datos, y extraemos los resultados en distintos formatos. Habitualmente las bases de datos encontramos la X cantidad de resultados, le ponemos extraer, y vamos a extraer, dependiendo si vamos a ocupar un software, un sistema, una plataforma para llevar a cabo la selección de los datos. Buscamos entonces cuáles son el tipo de archivo compatible con ese software o con esa plataforma, y lo extraemos. O si vamos a hacer una selección manual, o sea que cada revisor va a ir consultando cada uno de los resultados, extraemos en formato texto esos resultados. ¿A qué me refiero con resultados? A que son los resultados de la búsqueda por cada base de datos, y no es el documento completo. En esta extracción, la mayoría de las bases de datos son bases de datos referenciales, o sea que nos van a entregar ¿qué cosas? Nos van a entregar un título, autores, filiaciones, la revista, número, volumen, el abstract o el resumen y las palabras clave. Eso es lo que nos va a aparecer en la búsqueda. Y en base a eso hacemos la extracción de datos, y como les decía, si vamos a hacerlo en una plataforma, traspasamos cada uno de los resultados de la X cantidad de bases de datos y los pasamos a esa plataforma. Lo importante es que lo hagamos el mismo día para que no existan diferencias de la cantidad de resultados, de esos resultados que encontramos. Y lo importante es siempre tener presente, ir registrando qué día se hizo la búsqueda, en qué mes, en qué año, porque luego cuando estemos escribiendo nuestro manuscrito de la revisión sistemática, vamos a ir a definir en qué momento se hizo la búsqueda de información, así como qué palabras clave se utilizaron para realizar la búsqueda de información. Extraemos los resultados entonces y pasamos a la siguiente etapa, que es el proceso de selección de los manuscritos o sea, de los resultados que nos aparecieron en la búsqueda. En una primera etapa, que es lo que estamos viendo acá, vamos a hacer el cribado y vamos a trabajar con los resultados de la búsqueda. Y en una segunda etapa, cuando ya hemos filtrado una gran cantidad de los estudios que no cumplían los criterios de inclusión, o en realidad que cumplían criterios de exclusión, hablamos de una segunda etapa de la búsqueda, en donde aquí ya hablamos de ir a realizar el manuscrito completo. Entonces aquí estamos hablando de manuscritos, y en una primera etapa hablamos de resultados. Bien, entonces realizamos la búsqueda, y la primera etapa de selección es el cribado. Habitualmente en inglés se habla de cribado, en español hablamos de la selección en primera fase, en primera etapa. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Cada revisor, recordemos que lo ideal es que cada resultado sea revisado por dos revisores independientes que no conversen entre sí,
para que uno no introduzca una visión al otro revisor y esto pueda generar una diferencia, una variación de los revisores. Cada revisor por separado debiera revisar cada uno de los resultados. Ahora, y con la introducción de las IA, yo sé que hay muchos grupos de investigación que lo que hacen es que le pasan este alto volumen de resultados a una IA o a un software, que lo que hace es nosotros le introducimos todos los resultados y tienen los criterios de exclusión y la IA o el software lo que hace es hacer una revisión de cada uno de ellos y quitar estos artículos que no cumplen los criterios de inclusión y que en realidad cumplen los criterios de exclusión de la búsqueda. Lo ideal sería que pudiese llevarse a cabo esta primera etapa o este cribado por revisores humanos, pero sé que muchos grupos actualmente, por el tiempo que lleva, imagínense revisar 25.000 resultados y tenemos dos revisores para que lleven a cabo todo este proceso. Entonces, muchos grupos lo que hacen es pasar a un software o una IA, pero lo ideal sería que fueran humanos que revisaran cada uno de estos resultados y entonces, en base a los criterios de exclusión, porque lo que estamos buscando en esta etapa de cribado es disminuir la cantidad de estudios que van a pasar a una segunda etapa para hacer la revisión en texto completo. Por ende, este proceso se hace rápido. Uno tiene los criterios de exclusión, que son criterios ya definidos en el protocolo, que nos dicen este estudio no sirve. Por ende, con que el resultado tenga alguno de los criterios de exclusión, automáticamente se saca ese estudio del proceso de selección para la segunda etapa. Y luego que entonces pasamos por el cribado, la selección en una primera etapa, pasamos a una revisión del texto completo. Lo primero que hay que hacer es, bueno, quien se está encargando del proceso de selección es el tercer revisor. Habitualmente lo que hace es ya con el resultado de los estudios de la primera etapa y, por ejemplo, nos quedamos con 25.000 resultados. En la primera etapa quitamos 23.200 y la diferencia es la que se tiene que ir a obtener el documento completo, el manuscrito completo, y se hace esta segunda etapa, que es revisar el texto completo, pero ya no con los criterios de exclusión, sino que aplicamos los criterios de inclusión, o sea, lo que es necesario que tenga ese manuscrito, ese trabajo, ese artículo, para ser incluido en nuestra revisión, que también está definido en el protocolo. ¿Qué es lo que debe cumplir ese manuscrito para que ingrese a nuestra revisión? Y es aquí en donde entonces primero obtenemos el resultado texto completo y luego revisamos la idoneidad y la selección de ese manuscrito en base a ese criterio de inclusión. Siempre tener presente que en la primera etapa vamos a revisar criterios de exclusión y en la segunda etapa vamos a aplicar un criterio de inclusión o los múltiples criterios que nosotros tengamos definidos en nuestro protocolo. Luego que llevamos a cabo esa revisión de 1.000 o 500 o 200, va a depender de cada revisión, del texto completo, nos vamos a quedar con la cantidad final de documentos incluidos en el proceso de selección. Como les hablábamos, el proceso de selección siempre viene de la base de datos, pero una etapa posterior y que es vital, importante que se lleva a cabo, es cuando ya definimos, y vamos a decir, nos quedamos con 30 manuscritos. De esos 30 manuscritos vamos a hacer una búsqueda manual, como les decía, una bola de nieve hacia atrás, vamos a ir a revisar las referencias de esos 30 manuscritos y vamos a aplicar los criterios de inclusión a toda la bibliografía de esos 30 documentos. ¿Para qué? Para ver si es que alguno de alguna de esas referencias cumplen los criterios y introducimos esos 2, 3 o 10 o a lo mejor ningún documento a el total de resultados. Y luego
vamos a aplicar la bola de nieve hacia adelante, que corresponde a revisar en las mismas bases de datos que nosotros realizamos la selección en una primera etapa, eh, artículos que hayan citado esos 33 documentos que nosotros tenemos para ser incluidos en la revisión. Y alguien me podría decir, pero ¿para qué voy a buscar hacia adelante si yo ya consulté las bases de datos? Ocurre que el proceso de selección tarda tiempo. Son meses probablemente en realizar ese proceso de selección, debido a que todos tenemos más labores que solo nuestro proyecto de investigación o nuestro trabajo en investigación. Por ende, ese tiempo que queda entre que nosotros llevamos a cabo la búsqueda de información y el momento que nosotros estamos cerrando los artículos, hubo un lapso de tiempo que quedó sin ser consultado. Y para que tengamos la totalidad de los documentos de forma actualizada, entonces hacemos la bola de nieve hacia adelante y habitualmente aparecen algunos artículos, porque el periodo de 2 a 6 meses que nos demoramos en realizar la selección, y en ese periodo de tiempo habitualmente sí se publican nuevos manuscritos, nuevos artículos que hablen de la temática que nosotros queremos estudiar. Cerrado este proceso, ya con la cantidad definitiva, pensemos que de los 30 agregamos 3 en una bola de nieve hacia atrás y 2 hacia adelante, nos quedamos con esos 35 manuscritos y pasamos a la siguiente etapa, que es la extracción de datos. Nosotros en nuestro protocolo de investigación definimos qué variables de estudio íbamos a obtener. Pero además de los outcomes, nosotros necesitamos recopilar otros antecedentes. ¿Por qué? Porque pensemos que quedamos con 35 manuscritos, pero hay estudios que publican más de un artículo con esos resultados. Por ende, esa muestra se duplica. Si nosotros incluyéramos, por ejemplo, hablemos de una corte, un estudio de corte, esa corte con 500 sujetos o 1000 sujetos publica varios resultados y por ende podría duplicar o triplicar ese resultado en el total de resultados y teniendo un mayor peso que el resto de los resultados. Por lo cual lo que hacemos es realizar un proceso de extracción de una primera etapa que se habla de extracción de autores, autor o autores, fuentes de financiamiento. La fuente de financiamiento vital, que nos permite saber si estos dos manuscritos vienen de la misma corte, del mismo estudio o no. La cantidad de la población, o en realidad las características de la población, si son sujetos, no sé, masculino, femenino, o tal grupo etario, el tamaño de la muestra, cuántos sujetos, porque hay muchas veces que son artículos que son de la misma corte, pero que no presentan los mismos resultados. Por ejemplo, en un estudio publicado se presentaron datos solo de hombres y en el otro solo de mujeres, y en un tercer artículo presenta datos de hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo podemos saber con qué estudio nos vamos a quedar? Bueno, va a depender un poco de este proceso de extracción de datos, de estos datos que son más referenciales, pero que nos van a permitir tomar esa información. En el protocolo también vamos a definir cómo vamos a hacer este proceso. Por ejemplo, pudiésemos decir que nos vamos, en caso de que hubiesen dos o más estudios que presentaran la misma muestra, el criterio para quedarnos con el artículo que va a ser incluido es el estudio que presentara un N más alto u otro criterio, pero también va a estar definido en el protocolo para no generar arbitrariedad en el proceso de la revisión sistemática e introducir errores. También habitualmente aquí se selecciona el tipo de estudio, los aspectos metodológicos, si es que es un estudio longitudinal, transversal u otro. Y también habitualmente acá se consulta o se obtiene información sobre de dónde Hay que proviene aumentar la un muestra. poquito ahí, pero bueno, lo siguiente, ya si se dice. Creo que, gracias.
Y en una segunda etapa de la extracción, lo que vamos a ir a hacer es extraer los outcomes, los resultados esperados de la revisión, tanto resultados primarios, o sea, variables de estudio que responden directamente a nuestros objetivos de estudio, como resultados secundarios que nos pudiesen permitir hacer análisis secundario o cuando estamos haciendo el proceso, por ejemplo, si fuera un metaanálisis poder tener variables que nos permitan a hacer el análisis eh, propiamente tal estadística. Y, por supuesto, mediciones de efecto, que es cómo nos vamos a ir a medir el efecto de la intervención en caso que fuera una intervención, una exposición u otro. Creo que abordé puntos importantes de las revisiones sistemáticas. Si que quedaron dudas, al final de la presentación quedamos disponibles a hacer cualquier pregunta respecto a las etapas. Vamos a pasar a una segunda etapa de lo que yo les voy a comentar, que son las directrices o las listas de chequeo, que son importantes revisarlas. No vamos a poder revisarlas por completo, por tiempo no nos sería posible, pero sí que conozcamos que existen. Nosotros en el ámbito de salud, medicina, trabajamos principalmente con los criterios Prisma. Son directrices que se generaron particularmente para estudios de intervención inicialmente, pero que posteriormente se llevó a cualquier estudio que sea llevado a cabo en salud, medicina y también en otras áreas temáticas, porque sí que lo hemos dirigido mucho a lo que nosotros trabajamos con Fabián, que es más medicina, salud, pero también son criterios que son ampliamente utilizados en otras áreas de conocimiento, como ingeniería, ciencias básicas u otras. Los criterios Prisma son estándares de transparencia basados en evidencia que se generaron por un grupo de expertos en estudios secundarios. ¿Y qué es lo que vienen a hacer? Prisma es ese conjunto de elementos que hablábamos de elementos mínimos. Prisma genera una lista de chequeo de mínimos que debiera tener una revisión sistemática para poder ser replicable y ser comparable con otros estudios. Una característica importante que no lo he comentado es que las revisiones sistemáticas, al seguir un paso a paso y un método establecido, permite que quien tenga acceso al manuscrito pueda replicar ese proceso y llegar a un mismo resultado, ¿ok? Que es un punto vital en las revisiones sistemáticas. Entonces, como les decía, Prisma es ese conjunto mínimo de elementos basado en evidencia, entonces, para informar o para presentar revisiones sistemáticas y también metaanálisis. Prisma también considera metaanálisis, pero son algunos puntos que abordan esto. ¿Y cuál es el enfoque de las directrices Prisma? Acá quería que aumentes, pero Se bueno, centra déjale lo. principalmente en el informe de revisiones que evalúan los efectos de intervención. Así surge, así parte, pero que luego se han ido extendiendo a distintas áreas de estudio. Y si ustedes se dan cuenta, ya existen criterios definidos para distintos tipos de estudios. Y el objetivo entonces que tienen es ayudar a los autores, a los investigadores, a estructurar de una forma replicable los manuscritos para Claro, cuando estamos hola, generando el manuscrito, así claro. como también para los revisores que van a revisar el manuscrito, como para los editores de las revistas que puedan revisar que sigamos esos criterios y la calidad de la evidencia. Inicialmente Prisma genera estas directrices, que son las Prisma, y en 2020 se genera una actualización de los criterios Prisma, que son Prisma 2020, y que vienen a establecer aspectos de forma, tanto en el título se solicita sí o sí que los manuscritos identifiquen que es una revisión sistemática. Existe una lista de chequeo puntual para Prisma, para resúmenes de Prisma, por ende, si se Hola, fijan, menciona de que cumple con los criterios
prismas para resumen, y en la introducción son Vale, dos puntos importantes que se basan en la introducción. Primero, que describe la justificación de la revisión en el contexto del conocimiento existente o información disponible hasta el momento que se genera la revisión, y por otra parte que sí o sí se deben presentar los objetivos del estudio en la introducción. Y desde el punto de vista metodológico, es aquí el fuerte de Prisma, define distintos aspectos, desde criterios de elegibilidad. Se habla de criterios de elegibilidad a los criterios de selección, criterios de exclusión y criterios de inclusión. Las fuentes de información, dónde va a ser o dónde se obtuvo la información, en este caso en Prisma, la estrategia de búsqueda, cuáles fueron las palabras clave utilizadas para la estrategia de búsqueda en cada una de las bases de datos, el proceso de selección de los estudios, cómo se llevó a cabo el proceso en una primera etapa, en una segunda etapa, que se defina en el punto 9 el proceso de extracción de datos, en el punto 10 las listas de datos, en el punto 11 se establece la evaluación del riesgo de sesgo, cómo se llevó a cabo. En el 12, la medición del efecto. En todos los 13, que es los métodos de síntesis de información de la evidencia a través o realizada en el estudio. En el punto 14 se establece la evaluación del sesgo de publicación, cómo se midieron los sesgos y los riesgos de sesgo. En el punto 15 se evalúa la certeza de la evidencia, cómo se evaluó esa evidencia. Y luego tenemos en los siguientes puntos ya aspectos de resultados, desde cómo se llevó a cabo el proceso de selección a través de un diagrama de flujo de la revisión y otros aspectos de la selección, las características de los estudios, el resultado de esa evaluación del riesgo de sesgo individual de cada manuscrito, los resultados individuales, los resultados sintetizados por la revisión, que es los resultados ordenados, tabulados, los riesgos de sesgos de publicación que siempre se miden en las revisiones sistemáticas y certeza de evidencia. Y en los últimos puntos se solicita identificar tanto en los aspectos de la discusión, registro de protocolos, registro de evidencia, cómo se presentó esa evidencia. Y un punto importante que son otros aspectos a informar, que son el registro. ¿Se acuerdan que yo al inicio les mencionaba de que es vital, no puede haber una revisión sistemática o formal? Sé que hay publicadas algunas revisiones que no lo tienen, pero ya en la actualidad es casi muy reducido las revisiones que no presentan el registro del protocolo. Así como también si es que el protocolo fue publicado en algún manuscrito previamente. El financiamiento, esto es vital, debido a que las revisiones sistemáticas son llevadas a cabo por una cantidad importante, no es una o dos o tres personas, sino que son múltiples personas. Bueno, cómo, eh, cómo participaron en la revisión y cuáles fueron el financiamiento de la revisión, pero por otra parte también declaración de los conflictos de interés de las personas que participaron en la revisión, ya que esto podría estar introduciendo sesgos, y es importante que sepa la revista y el editor que nosotros estemos presentando, o si que fuera un trabajo, por ejemplo, de un trabajo de máster, doctoral o de pregrado, bueno, que los revisores de ese trabajo también sepan caso que hubiesen conflicto de interés, así como disponibilidad de metadatos, considerando los aspectos de ciencia abierta, como comentaba el vicerrector al inicio de la presentación. Cada vez más se solicita que existan datos abiertos. ¿Para qué? Para que los lectores también puedan eh, revisar la información además de la revista. Eh, si es que pudiese haber algún error o incluso pudiese existir una manipulación de información o datos. Bien,
Hablamos un poquito, hablamos de los protocolos para una revisión sistemática, que es Prisma 2020. Existen otros tipos de revisiones, como las revisiones de alcance o exploratorias, y para esto existen los criterios Prisma SCR, que es una revisión que presenta características similares a una revisión sistemática, pero que no llega a tener todos los pasos, especialmente desde el punto de vista de las últimas etapas metodológicas, que es desde una revisión de los riesgos, sesgos, el nivel de evidencia, pero que en las primeras etapas siguen las mismas características. Una revisión de alcance exploratoria sirve entonces para sintetizar evidencia, evaluar el alcance de la literatura sobre la temática, y habitualmente las revisiones exploratorias o panorámicas se llevan a cabo cuando no es posible llevar a cabo una revisión sistemática por la cantidad de evidencia disponible. Se lleva a cabo una revisión de alcance exploratoria. Y como les comentaba al inicio, las revisiones de alcance exploratoria también nos pudiesen ayudar en una etapa inicial para evaluar si que se justifica o no una revisión sistemática de la literatura. También tenemos los criterios Prisma SCR, entonces para revisiones de alcance. Y de momento vamos a quedar hasta acá. Vamos a continuar con Fabián, quien va a continuar con una segunda etapa, que son revisiones sistemáticas en el ámbito del paradigma cualitativo. Fabián, creo que ya dejé de presentar. ¿Tú quieres? Puedes presentar. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Perfecto. Buenos días, buenas tardes, según sea el caso. Me presento, mi nombre es Fabián Araya, soy de profesión sociólogo y académico del Departamento de Medicina de la Universidad de Atacama y también del Magíster en Metodologías Cualitativas en Salud, que es un magíster eh, único que se está dando acá en el país. Eh, ¿Y por qué enfatizo esto? Porque la metodología cualitativa, por lo general, en el mundo de la salud, tiende a disputarse un espacio que es hegemónico por parte del paradigma positivista, que es lo que nos mostró el profesor Carl Dworkin a través de la revisión sistemática. Siempre ha sido como eh, el paradigma más hegemónico, por así decirlo, en el mundo de la salud. Hacemos este alcance también con el profesor respecto a que venimos del mundo de la salud. Eso no quiere decir de que este tipo de metodologías sean exclusivas de esta área. Al menos, por ejemplo, en el mundo de lo cualitativo, por lo general, surge desde las ciencias sociales, la antropología, la sociología. Luego, empieza a ser mucho más potente en el mundo de la salud en la década del 90, la década del 2000, y en paralelo con lo que se ha ido fortaleciendo las revisiones sistemáticas por el trabajo del Instituto Cochrane, lo cualitativo también se ha vuelto fundamental. ¿Y por qué es importante el paradigma cualitativo en el mundo al menos en el mundo de la investigación en salud? Es porque muchas veces el paradigma cuantitativo, positivista, nos puede entregar datos, cifras, valores, eh, y en el mundo de la salud nosotros necesitamos quizás poder comprender creencias sobre medicamentos, profundizar en barreras de acceso, adherencia terapéutica, cuidados, o incluso entender o comprender ciertas inequidades o desigualdades que se dan en el mundo de la salud. Por lo tanto, como para dar paso a esta parte que también se puede hacer revisión sistemática desde lo cualitativo, la pregunta sería cómo integrar evidencia cualitativa
en un campo que es dominado esencialmente por la evidencia cuantitativa. Y aquí la respuesta es que las revisiones sistemáticas nos permiten entregar una respuesta bastante interesante. Eh, por lo tanto, su contribución es agregar sistematicidad, pero no sacrificando la interpretación. Las revisiones sistemáticas cualitativas, en esencia, mantiene el rigor de una revisión sistemática. Y este rigor fue bien explicado por el profesor Carlos Dobb, que nos dieron cuenta de una serie de pasos secuenciales que nos permiten poder hacer eh, mayor transparencia, trazabilidad de todos los procesos que nosotros estamos haciendo. Es decir, hay una pregunta clara, definida, tenemos criterios de inclusión, tenemos una estrategia de búsqueda, tenemos una estrategia de selección, evaluamos nosotros de manera crítica y finalmente generamos una determinada síntesis de lo que nosotros encontramos en nuestra búsqueda. La diferencia esencialmente está en el tipo de evidencia, es decir, aquí ya no estamos buscando estudios cuantitativos, sino que buscamos estudios cualitativos, y en el producto final que nosotros vamos a estar buscando. Puede ser una síntesis temática, puede ser una construcción de una teoría explicativa, etcétera, que lo vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, no sé, si revisamos estudios cualitativos sobre estudiantes de medicina que están realizando sus prácticas tempranas. Y en este caso, no sé, no nos interesa saber sobre cuál es el promedio, qué es lo que dice la evidencia respecto a la satisfacción frente a estas prácticas. Quizás nos interesa comprender qué significados le atribuyen los y las estudiantes a sus primeras interacciones con los usuarios, ese primer momento, ¿no? Que es súper interesante profundizar, o qué temores tienen, qué aprendizaje ellos van considerando como más transformadores, o qué ciertas condiciones de la institucionalidad van facilitando o obstaculizando este aprendizaje. Entonces, eso sí nos entrega la metodología cualitativa y las revisiones sistemáticas cualitativas. Tenemos distintos tipos de revisiones cualitativas. En total vamos a revisar en esta presentación al menos 7, puede variar según los distintos autores que uno puede ir encontrando, pero 7 son como los esenciales. La primera es la metaetnografía. Primero, hablar qué es una etnografía para aquellos que no están muy familiarizados con el mundo de lo cualitativo. La etnografía es cuando nosotros queremos profundizar, por ejemplo, en la cultura de algún grupo en particular y conocer de mejor forma el fenómeno como si estuviéramos nosotros involucrados dentro de dicha institución. Eh, por ejemplo, lo que nos permite la etnografía es saber cómo vive, cómo piensa, cómo actúa, cómo las personas les dan sentido a ciertas acciones que ellos van realizando. Se ha utilizado últimamente la etnografía cada vez en el mundo de la salud. Por ejemplo, si queremos entender por qué ocurren ciertos eventos a nivel hospitalario, nada mejor que estar dentro del hospital, observar, tener entrevistas, conversaciones, vivir el día a día dentro del hospital para poder quizá entender y comprender algún fenómeno determinado que nosotros quisiéramos estudiar. Entonces, ¿qué es la metaetnografía? Es es una forma de quizás traducir los conceptos que se van dando en distintos estudios. Por ejemplo, imaginemos una investigación sobre la diabetes. Puede que haya una etnografía acá en Chile, otra en Costa Rica, Ecuador, Perú, etcétera. Y quizás vamos a encontrar una etnografía en que las personas enfatizan el cansancio respecto a seguir el determinado tratamiento, una fatiga del autocuidado o una resistencia a estar constantemente bajo una vigilancia médica. En fin, podemos tener una serie de conceptos, eh, los cuales nosotros con la metaetnografía, al hacer esta revisión, nos permitiría quizás poder integrarlos. ¿Qué hablan en común estos conceptos, estos distintos conceptos que han emergido en las investigaciones etnográficas? ¿Se contradicen?
se pueden integrar quizá en una visión mucho más amplia, y esa respuesta o esa síntesis es lo que nos permitiría a nosotros, mediante la metaetnografía. Otro tipo de revisión se le conoce como la síntesis temática. El nivel de dificultad, por así decirlo, es mucho menor. Lo que nosotros buscamos acá, a través de la síntesis de revisiones, de investigaciones cualitativas, es generar una especie eh, de agrupar una lista de temas, ¿no? ¿Qué se está hablando? ¿De qué se están tratando las investigaciones? ¿Cuáles son los principales resultados? Eso es recomendable, por ejemplo, para equipos de investigación que quieran iniciar este tipo de revisiones y no tienen todavía mucha expertise en el área de las revisiones cualitativas. Una síntesis temática podría ser una interesante opción, siempre y cuando tenga relación, ¿no?, o coherencia con nuestra pregunta de investigación. Por ejemplo, hay estudios que hablan de las barreras de acceso a salud mental, largas listas de espera, o maltrato percibido, falta de información, costos de traslado, etcétera, etcétera. Y nosotros que lo que podríamos hacer finalmente después, analizar en un tema más amplio. Por ejemplo, ver de que la atención aparece como un circuito institucional difícil de navegar, o podemos llegar a conclusiones un poquito más complejas con el análisis que hagamos de las distintas investigaciones. Eh, los enfoques que tenemos aquí ya empezamos a complejizarlo un poco. La síntesis de un marco conceptual, que es otro tipo de revisión cualitativa, eh, parte con nosotros con un marco teórico previo. Nosotros tenemos ya algo claro de lo que podríamos encontrar en una revisión cualitativa. Y lo que hacemos al buscar es, por ejemplo, eh, corroborar si es que efectivamente eh, validamos nuestro marco conceptual, nos faltó algo, o hay que quizás agregar nuevas visiones que nosotros no contemplábamos. La metasíntesis cualitativa de Sandelowski y Barroso, si se dan cuenta, los años en que se empiezan a plantear esto, estamos hablando del año 2000, o sea, son eh, tipos de revisiones cualitativas que por lo general son muy recientes, están cada vez en más auge en las revistas científicas. La metasíntesis cualitativa ya empieza a ser un poco más amplio. Esto busca ser como algo más agregativo, por así decirlo. Es cuando nosotros queremos resumir hallazgos, cuando queremos generar una conceptualización nueva. Por ejemplo, veámonos con algo más práctico. Si nosotros quisiéramos revisar la experiencia de ciertos cuidadores, cuidadoras, de niños, niñas con trastorno de espectro autista, eh, puede llevar quizá a una gran lista de barreras hasta lograr una interpretación más fuerte de lo que finalmente podríamos encontrar. Por ejemplo, la feminización del cuidado o la carga moral que tiene la maternidad. Eh, Esto nos permite una síntesis de un marco conceptual que lo que buscaría en el fondo es ordenar, comparar o construir un modelo conceptual que nos explique de mejor forma un determinado fenómeno. Y la teoría fundamentada, que es una estrategia cualitativa, la teoría fundamentada lo que busca es construir una explicación o una teoría a partir de los datos. Eh, Sirve más que nada cuando nosotros queremos comprender por qué ocurre algo, más que interpretarlo, comprenderlo. En la teoría fundamental lo que nosotros queremos es una explicación del por qué ocurre esto, dado esto, utilizando metodologías cualitativas. Por lo tanto, la síntesis de teoría fundamentada lo que busca es construir una teoría general explicativa a partir de varios estudios cualitativos previos. Así como más en palabras simples, podríamos decir que si la teoría fundamentada es un estudio individual que se pregunta qué proceso social está ocurriendo acá o por qué ocurre esto, una síntesis de teoría fundamentada, lo que se preguntaría es
si junto varios estudios sobre este fenómeno, ¿qué proceso más amplio podría explicar? Y esto se da mucho principalmente porque la investigación cualitativa tiende a ser muy contextual. Es decir, como bien saben, la diferencia entre lo quanti y lo quanti trata siempre a veces de generalizar, ¿no? Esa es su esencia. Mientras que lo cualitativo tiende a ser más explicativo del fenómeno o del lugar donde ocurre. Por lo tanto, eso es lo que nos permitiría una teoría fundamental, es quizás construir un modelo explicativo de un fenómeno a través de otras investigaciones que utilicen la teoría fundamental. Y los últimos dos tipos de revisiones ya pasan a ser aún más críticos. En este caso, el análisis crítico e interpretativo. Acá sirve cuando no solo queremos describir temas o interpretarlos, sino que queremos ir más allá de una investigación. ¿Por qué esta investigación tuvo este resultado desde un punto de vista de crítica a supuestos ideológicos o quizás un análisis más profundo de las relaciones de poder que pudieron haber ocurrido dentro de esa investigación? Si se dan cuenta, el nivel ya de abstracción tiende a ser mayor. Eh, Ahora, ¿por qué puede ser esto interesante? Es cuando nosotros no queremos quizás aceptar como natural o neutral ciertos discursos, o sabemos que no son neutrales. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos es, por ejemplo, ¿qué idea de fondo están organizando esta forma de pensar o actuar? ¿A quién beneficia o a quién perjudica estos discursos? Por lo tanto, lo que busca es eso, es interrogar los supuestos ideológicos de ciertas creencias que nosotros podemos dar como obvias, como por sentadas. Por darle un ejemplo, en el mundo de la salud, y quizá aquí me podrían corroborar los profesionales de la salud que están presentes, a veces se utiliza la frase de los pacientes no están adhiriendo al tratamiento porque son unos irresponsables, ¿no? Podríamos quedarnos con una frase que puede ser habitual, uno lo puede escuchar en los pasillos de un hospital o de un centro de atención primaria. Pero ¿qué hay detrás de esta frase? Podemos encontrar quizás que se le asigna una responsabilidad individual al paciente. No obstante, hay un supuesto ideológico que hay detrás de esa frase, que generalmente tiende a desplazar que la atención o la salud de la persona es algo, una decisión individual. Y dejamos de lado, por ejemplo, que existen condiciones o aspectos estructurales como pobreza, trabajo precario, baja alfabetización, distancia territorial, etcétera, etcétera, que podrían quizás explicar de mejor forma por qué un paciente no adquiere un determinado tratamiento. Eso es lo que busca un análisis crítico e interpretativo, es ir un poquito más allá de lo que los resultados que nos están entregando las revisiones, en este caso de investigación cualitativa. Y finalmente, nos encontramos con la síntesis realista. La síntesis realista viene de un paradigma que se le llama realismo crítico, eh, que plantea que las cosas funcionan no necesariamente porque aquello que lo hace funcionar eh, fue muy eficiente, fue muy bueno, sino que a veces lo que lo hizo funcionar es el contexto y ciertos mecanismos que operan de manera casi invisible eh, y que dan el resultado de dicha acción. Esto se utiliza mucho hoy en el mundo de la ciencia política, en el análisis de políticas públicas, por ejemplo. Entonces lo que busca es qué funciona, para quién funciona y bajo qué circunstancia y por qué esto está funcionando. Voy a darle un ejemplo de una investigación que estoy realizando que tiene que ver con la retención de médicos especialistas. Eh, Existe una serie de estrategias para retener a los médicos especialistas. Todos sabemos que los médicos especialistas eh, tienden a estar alejados de zonas no metropolitanas, etcétera. Pero ¿qué estrategia hay como para retenerlo? Puede que hayan estrategias que en ciertos territorios funcionan bien, como puede que en otros territorios no funcionen. Entonces, lo que permitiría una revisión realista en este caso es no explicar si esto funciona o no funciona, sino explicar esta configuración que permite que el contexto, las redes profesionales, los incentivos, que serían los mecanismos, permiten que
esta estrategia funciona o no funciona. Veamos un ejemplo. Como decía mi compañero, tenemos unas preguntas, esquemas de preguntas para la metodología, para las revisiones cuantitativas. Y en el mundo de lo cualitativo es pico, pero con la O minúscula, en el cual la P significa la población, la I es el fenómeno de interés, y que serían como la experiencia, significado en torno a las barreras percibidas en la adherencia terapéutica. Y tenemos se me salió, permisos, ahí sí. Perfecto. Y tenemos el co, que sería el contexto. Es decir, dónde y en qué circunstancia la persona vive el fenómeno. Damos un ejemplo en el cual tenemos cuáles son las experiencias y significados que construyen los pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2, eso sería la población, en torno a las barreras percibidas para la adherencia terapéutica, sería el fenómeno de interés, y el contexto sería la atención primaria de salud en países de América Latina con un ingreso medio. La pregunta sería, de todos los diseños que yo les presenté, los 7 diseños, ¿cuál sería el diseño idóneo para aplicar eh, esta revisión? Existe una estrategia que se llama criterio Retreat, en lo cual nos permite que nuestra decisión no sea simplemente porque al ojo, ¿no? Al ojímetro, como a veces se le conoce, sino que tenga que ver con una decisión eh, metodológica, transparente y guiada, ¿no? Porque esto hay que, siempre en las revistas científicas, cuando escribimos nuestro paper, tenemos que transparentarlo. ¿Por qué optamos por un meta-análisis? O sea, perdón, por un meta-etnografía, por qué utilizamos una revisión realista, etcétera. Hay que explicar por qué. Si nosotros lo decimos a través que utilizamos los criterios RETREAD, nos iría estupendo en esa área. ¿Qué son los criterios RETREAD? La idea es como bien simple. Antes de elegir el método, debemos justificar por qué ese método responde mejor, por ejemplo, a nuestra pregunta de investigación o la esencia epistemológica de lo que queremos buscar. ¿Cuánto tiempo disponible tenemos como para hacer esta investigación? Por ejemplo, una revisión temática es mucho más breve que un meta-etnografía o una revisión realista, por ejemplo. ¿Cuántos son los recursos que nosotros contamos para poder hacer esto? ¿O quién es el equipo que va a hacer esta investigación en cuanto a su experiencia? ¿Hacia quién va destinado eso? Por ejemplo, las revisiones realistas son, por lo general, orientadas algunas veces hacia tomas de decisiones. O sea, eso está orientado a un mundo más político, por así decirlo. Y finalmente, los tipos de datos que nosotros vamos a utilizar. Siguiendo la pregunta eh, anterior, la pregunta que vimos de la diabetes mellitus tipo 2, eh, tenemos la pregunta que indaga experiencias, significados, el punto de vista epistemológico está situado en una posición de constructivismo social, es decir, la adherencia es una práctica que se carga de manera cultural, con significado biográfico, etc. Imaginemos que lo podríamos hacer en un año, un poquito más. Las herramientas, tenemos que tener acceso a las distintas plataformas para poder buscar investigaciones cualitativas. Quizá el equipo posee ciertos dominios en metodologías cualitativas, etcétera. Y con eso nosotros logramos definir que nuestro método óptimo para la pregunta que yo les planteé recién sería la metaetnografía. Esto especialmente porque nos permitiría no solo agrupar cuáles son las barreras y decir estas son las principales, etcétera, sino lo que nosotros buscaríamos acá es construir una explicación más amplia sobre cómo los pacientes producen sentido en torno a la adherencia terapéutica. Les puedo dar otro ejemplo. Este es un paper de Campbell
del año 2003, en el cual se hizo una metaetnografía sobre la experiencia de pacientes adultos con diabetes, que es el ejemplo similar al que les presenté recién. De eso se encontraron 10 estudios cualitativos y se identificaron 7 conceptos claves. Por ejemplo, que ayudan al equilibrio y el bienestar del paciente. El tiempo y la experiencia, la confianza en sí mismo, una postura menos subordinada ante lo que ofrecen la salud, incumplimiento estratégico del tratamiento, apoyo efectivo de los proveedores y reconocimiento de la seriedad de lo que es la diabetes. Cada uno de estos eh, temas viene densamente argumentado en el respectivo paper. Otro ejemplo de metaetnografía, esta es una investigación en la cual se utilizó metaetnografía para un estudio de diabetes mellitus tipo 2 también, donde se encontró que, este es más reciente, 2019, habían 4 grandes temas, ¿no? En este caso teníamos los determinantes psicológicos, tenemos los determinantes socioculturales, relación paciente-médico, médico-paciente, y determinantes contextuales o financieros. Esto entregó una serie de información relevante que uno podría profundizar si trabaja en el mundo sanitario para quizás tomar mejores decisiones clínicas y poder conocer de mejor forma la complejidad de la adherencia terapéutica, en un caso, por ejemplo, como lo que ocurre con la diabetes mellitus tipo 2. Y a modo de cierre, eh, plantear 4 grandes ideas. Primero, no existe un único método, ni superior ni inferior. Es decir, acá el paradigma predominante, que es el paradigma cuantitativo, no es mejor que el cualitativo, sino que ambos buscan responder a preguntas distintas, ¿no? Y incluso en el mismo esquema de los mismos tipos de revisiones cualitativas no hay una mejor que otra, simplemente va variando según la naturaleza de lo que queremos encontrar. Eh, lo otro, la síntesis cualitativa no busca estimar efectos, sino que busca profundizar en significados, en comprender cómo ocurren ciertos procesos o entender contextos, o entender mecanismos para políticas públicas u otros elementos que quizás lo cuantitativo no nos otorga de manera quizás más profunda. Y por eso esto es muy utilizado últimamente y cada vez más fuerza en el mundo de la salud. No obstante, está permeando también en lo que es, por ejemplo, la educación. En el mundo de la educación se está utilizando harto el tema de la investigación cualitativa y revisiones cualitativas para poder entender de mejor forma ciertos fenómenos que ocurren, por ejemplo, en el aula. Eh, lo esencial, que es tanto para lo cuantitativo, como lo que le presentó mi compañero, como lo que le estoy presentando yo, tiene que ver con la coherencia metodológica. La coherencia y también la transparencia. Cuando uno escribe un paper de una revisión, eh, tiene que transparentar todas las decisiones metodológicas que se fueron presentando. Y eso es clave como para poder publicar sin mayor problema. Y finalmente, el criterio decisivo es la pertinencia, ¿no? Cuando nosotros tenemos una buena revisión cualitativa, no lo que buscamos no es simplificar la complejidad, sino que organizarla, compararla, transformarla en una comprensión que pueda ser útil para la investigación y también para quizás en el mundo de la salud, como ocurre, para las tomas de decisiones. Y como yo creo que es súper complejo en una presentación tan cortita, eh, eh, quedar con todo esto claro, ¿no? Está la invitación, voy a dejar mi correo, si tienen dudas sobre las metodologías, ya sea metodologías cualitativas en general o revisiones cualitativas, por supuesto me pueden escribir sin ningún problema. Muchas gracias.